Cordial saludo. En este segundo video tutorial de SAIP y utilizando la información de lo que en el componente del diseño arquitectónico hemos previamente elaborado, vamos ahora a instalar el sistema sanitario para abastecimiento de agua a cada uno de los aparatos que en uno de los departamentos de nuestro ejemplo se requiere, desde la acometida, pasando por el medidor y todas las tuberías que internamente para agua fría y agua caliente serán necesarias poder conectar. Acompáñenos por favor en este nuevo tutorial. En la siguiente parte del video lo que vamos a hacer es abrir el Site Plumbing para poder desarrollar el proyecto de instalaciones de agua en la edificación. Una vez abierto Site Plumbing, vamos a dar clic en Nuevo. Asignamos asimismo un nombre de fichero. En mi caso, ejemplo 2022, Plumbing Water Systems. Aceptar. Como tenemos ya un proyecto compartido en la nube, primeramente nos aseguramos que estamos conectados al BIM Server Center y entonces procedemos a seleccionar un proyecto. En nuestro caso, el que nos corresponde a nosotros es este ejemplo 2022, que es el que hemos trabajado en el diseño arquitectónico del site. Luego de conectarse con el servidor, vamos a poder aperturar en el Site Plumbing el proyecto para poder insertar las tuberías según como corresponde. Aguardamos unos segundos e inmediatamente podremos disponer del proyecto para iniciar. En la siguiente pantalla nos dice importación del modelo BIM. Seleccionamos el proyecto. En nuestro caso, la aportación es arquitectura-ejemplo-2022 con la descripción de los detalles. Damos un aceptar para que inicie la importación. Ya en esta ventana lo que debemos configurar la normativa. Vemos toda esta amplia gama de normativas que podríamos utilizar. En nuestro caso, la HS4 suministro de agua es la que más se parece a la normativa ecuatoriana, por lo tanto nos aseguramos que esté seleccionada HS4 y aceptar. Luego van a existir otras configuraciones, tanto de materiales y equipos como el dimensionamiento y comprobaciones que se deben realizar, que las podríamos desarrollar más adelante. Tipos de consumo. En el siguiente paso vamos a asignar, tal como corresponda, los detalles de bañeras, por ejemplo. Podríamos poner la bañera que es de 1,40 o más. Para inodoros de la misma manera, inodoro con cisterna, el lavamanos, las duchas, el fregadero, doméstico, lavadoras, doméstica de la misma manera, y el lavavajillas. Siguiente y terminar. Vemos ya todos los aparatos sanitarios que fueron insertados en el diseño arquitectónico del site, con sus niveles y ubicación espacial según como corresponde. En el subsuelo, lo propio para la planta baja y todas las plantas. El siguiente paso consiste en asignar los consumos a los aparatos sanitarios. Para ello, en esta pestaña, damos clic en consumos y vamos a ir editando cada uno de ellos. Los que hemos configurado al inicio están con una pestaña de verificación o en uso.
Y para nosotros poder consignar los valores que según la normativa corresponden, tenemos que entonces dar un doble clic, se despliega esta ventana y es aquí en donde tenemos que ubicar, por un lado, los detalles físicos con los que van a estar en la construcción, por ejemplo, la altura de las llaves, por defecto a 55 centímetros, quedaría en defecto. Podríamos utilizar un símbolo para el mezclador, en este caso, el primero de aquellos en los que se pueda combinar agua fría y agua caliente. Según la normativa deberíamos ubicar el caudal que tendríamos para agua fría. Según la norma 67% obedece para agua caliente. El diámetro también tiene que ser modificado, en nuestro caso a 16 milímetros diámetro interno, y una presión mínima y una presión máxima que según como se indica en el documento de la normativa vigente podríamos ver para caudal instantáneo, la presión mínima y recomendada y el diámetro de las tuberías. En este caso, por ejemplo, para un lavabo tendríamos 0.1 litros por segundo el caudal instantáneo, la presión recomendada 5 metros de columna de agua y el diámetro 16 milímetros. Con base en esta información, entonces vamos a editar cada uno de los aparatos sanitarios de nuestro proyecto. Para el lavamanos tendremos entonces 0.1 litros por segundo, presión recomendada mínima entre 2 y 5, trabajamos con 5, diámetro 16 milímetros. El 67% del agua fría va a ser el caudal que corresponde como agua caliente. El diámetro 16 milímetros, la presión mínima y como presión máxima, si bien nuestra normativa dice que sea de 50 metros de columna de agua, podríamos recomendar nosotros estar en torno a 30, de tal manera que puedan saltar a la vista aquellos valores superiores a 30 metros de columna de agua en los puntos de interés nuestro. Asimismo se procederá con cada uno de los otros aparatos sanitarios. Siguiente ducha. Una vez que se ha completado la edición de los caudales instantáneos, la presión mínima y el diámetro de la tubería, damos clic en aceptar. El siguiente paso será la configuración de las tuberías. Para ello nos venimos aquí a esta pestaña de opciones generales, luego damos clic en esta carpeta que dice catálogo de tuberías y vamos a ver que se abre una nueva pestaña como catálogo de tuberías. A continuación lo que vamos a hacer es añadir un nuevo catálogo, le podríamos ubicar como referencia tuberías PVC roscable y luego añadimos características dimensionales. Por defecto nos sale una referencia de FI 32, el diámetro nominal, el diámetro exterior y el espesor. Es aquí en donde vamos a ir editando cada una de las referencias con cada uno de los elementos que nuestras ferreterías podríamos conseguir. A continuación entonces podríamos descargar de un catálogo de internet para las características dimensionales de cada una de las tuberías.
Según catálogo de un fabricante, vamos a insertar cada uno de los detalles de la referencia comercial, el diámetro nominal, el diámetro exterior y el espesor de la tubería. Se insertarán cuantas tuberías haga falta para el proyecto. En nuestro caso, con estas 4 tuberías que hemos agregado, tenemos suficiente para poder desarrollar el presente ejemplo. Damos clic en aceptar y luego aceptar y aceptar. Seguidamente lo que vamos a hacer es poder asignar la ecuación de simultaneidad según como corresponda a cada una de las tuberías. En este caso venimos a la pestaña de opciones generales, luego en el cuadro de opciones generales en la que dice opción de dimensionamiento y comprobaciones a realizar, en la carpeta de tuberías damos un clic para hacer la apertura y en esta nueva pestaña que se nos ha desplegado vamos a editar cada una de las referencias que nosotros consideramos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Lo podríamos hacer con doble clic o con la pestaña de edición. Por ejemplo, en acometida, la referencia, vemos que tiene una descripción, en este caso tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior del suministro. Y nos estamos refiriendo con el tipo, en este caso agua fría. Con un doble clic se despliega una nueva ventana en la que está la descripción además de la referencia. Vemos que se trata de agua fría y lo que vamos a hacer a continuación es poder indicar cuál va a ser el dato para el dimensionamiento y comprobación. En el presente ejemplo ubicaremos los detalles del diámetro nominal mínimo, la velocidad mínima que podríamos reducir o aumentar según como nos corresponda. Si bien nuestra normativa indica que la velocidad mínima esté entre 0.6 y velocidad máxima de 2.5, por la experiencia que se vaya teniendo en cada uno de los proyectos y por la facilidad que se desee en el desarrollo, podríamos ajustar o dejar por defecto o incluso dejar valores inferiores a los que se podría tener en la parte normativa. Luego vamos a comprobar ya en el resultado cada uno de los valores y ajustaríamos según como corresponda. Sin embargo, aquí lo que podríamos dejar es un valor entre 0.3, dejar por defecto la velocidad de 3.5 o mejor cuidar que el máximo no supere el 2.5. Al hablar de las pérdidas por accesorios, se podría esperar en un incremento de la longitud real para trabajarlo como una longitud equivalente, de tal manera que este incremento podría estar desde el 20% hasta un 40 o 50% dependiendo del número de accesorios que se tenga en cada tramo. En este caso, para el ramal de acometida, se podría dejar perfectamente un 20%. Y luego lo que nos interesa principalmente es poder editar la simultaneidad. Aquí sí, según nuestra normativa, vamos a seleccionar la ecuación que se refiere a la constante de simultaneidad con un factor alfa de 2 que correspondería para una zona de vivienda en edificaciones o una zona habitacional. Entonces lo que vamos a hacer para cada una de estas tuberías en cuanto a simultaneidad sería seleccionar la ecuación con un alfa igual a 2 y damos a aceptar. Una vez que constatamos que todas las indicaciones corresponden a lo que como interés normativo aplica, damos a aceptar. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos de agua fría y agua caliente que en nuestro proyecto vayamos a utilizar. Modificamos velocidad mínima, velocidad máxima, el porcentaje de pérdidas que se podría esperar y el coeficiente de simultaneidad. Y luego aceptar y aceptar.
En derivación de aparato, por defecto, podríamos dejar tal como está o ubicar diámetros nominales mínimos. En nuestro caso, el de 16 va a ser el mínimo. El incremento de longitud podría quedar en un 30 al 35%. Y indicamos la simultaneidad tal como se ha indicado. Ahora para agua caliente, derivación particular. Una vez que hemos completado los detalles de la simultaneidad en el dimensionamiento de las tuberías, damos a aceptar y lo que corresponde ahora es poder insertar las plantillas de XF de nuestro proyecto. De la misma manera las vamos a importar y ya una vez aquí vamos a seleccionar para que salgan en una forma tenue. Damos a aceptar y las vamos a asignar según como corresponda, planta por planta, según el visor izquierdo, y luego aquí en esta pestaña que dice plantillas para subsuelo, seleccionamos subsuelo y así sucesivamente. Para planta baja vamos a seleccionar la que le corresponde. Primera, segunda y tercera planta alta, de la misma manera, la plantilla correspondiente. En este visor 3D podríamos ver ya en el ZIP Plumbing cómo se ha importado toda la información que traemos desde el diseño arquitectónico del site. Podemos hacer una dinámica visual de cada uno de los sitios, cuartos húmedos, y son los aparatos que a continuación tendríamos que conectar. Cerramos. A continuación vamos a iniciar ya con lo que nos corresponde a la instalación de la acometida. Lo primero que vamos a hacer entonces es aquí en esta pestaña de instalación, damos clic en punto de acometida y vemos que entre la información que vamos a poder determinar se encuentran aquellas que están con un candado abierto, que significa que el programa las va a calcular, o si lo tenemos al dato, como por ejemplo supondríamos en este caso que la presión de la acometida es 35 metros de columna de agua, bloqueamos este dato y a partir de este valor el programa ajustará todos los cálculos como un dato de entrada. Caso contrario, todo lo que tenga un candado desbloqueado o abierto significa que el programa lo va a determinar. Se podría también fijar la temperatura. En nuestro caso podríamos suponer que la temperatura del agua es de 12 grados Celsius y la presión como dato desde la red pública tiene fija también en 35 metros de columna de agua. Nos fijamos también que nos encontramos en principio en un subsuelo a un desnivel de menos 1.36. Lo que nos interesa ubicar es que, por ejemplo, nuestra acometida se la haga en la cota 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a poner? Aquí un desplazamiento positivo de 1.36 metros para que así quede en la cota 0. Como podemos ver en este visor, las coordenadas van a estar en la cota 0. Por ejemplo, podríamos ubicarlo en este sitio
el sentido va a ser a 90 grados y con un clic izquierdo, luego de poner la dirección que corresponde, y también se marca en este gráfico el sentido de flujo a 90 grados. Hemos instalado así, ya hemos conectado nuestro primer punto, que es el de la acometida. Luego damos un escape, nos ubicamos por ejemplo en planta baja, y para poder visualizarla podríamos hacer lo siguiente: con un doble clic en planta baja damos el plano de referencia visual, por ejemplo a 1.5, y como nosotros tenemos a menos 1.36 de referencia, ahora sí ya va a ser visible desde la planta baja el punto de acometida, que también al pasar el mouse por arriba del elemento, en este caso de la acometida, nos da el caudal por defecto, la presión que está fija y la cota en 0 metros. Lo propio podríamos ver ubicándonos en el subsuelo. Aquí, como tenemos una vista a 2.67, perfectamente la vamos a poder desde el nivel menos 1.36 ver hacia arriba a nuestra acometida. Entonces podríamos observarla desde cualquiera de estas dos plantas, o inclusive desde la tercera planta, siempre que se deje una visión de todo el desnivel hasta la cota cero. Perfectamente podríamos visualizarlo desde cualquier nivel. En este ejemplo lo estamos haciendo para poder visualizar al menos desde la planta baja y desde el subsuelo. Una vez que ya tenemos ubicado el elemento acometida, el siguiente paso va a ser poder ubicar el contador o medidor. Para ello, aquí en esta misma pestaña de instalación, damos clic en contador, vemos las características que por defecto el programa nos presenta. Podríamos dejar asimismo por defecto. Aquí podríamos, si queremos, insertar algún elemento adicional, y damos finalmente a aceptar. El sentido es muy importante. Para este caso, ubicados en planta baja, vemos que tenemos un nivel de 1.36, pero según como se indica en el visor, tenemos 3.27, porque estamos desplazando lo que hemos dejado aquí, 1.36. Nosotros, para ubicarlo en la cota 0, ubicados en la planta baja que tiene un nivel de 1.36, tendríamos que, para que quede en el nivel 0, ubicar a menos 1.36. Y ahora sí, vemos que la tubería de conexión va a estar a 0.55 metros, que es la altura que por defecto trae nuestro medidor. Entonces, en el sentido de flujo dejaríamos 180 grados, y para este primer medidor ubicaríamos en este punto. Vemos el sentido de flujo, con un escape o un escape podemos salir de aquí. Luego, esta acometida para este primer medidor podríamos dejarla ahí o ubicarla en otro sitio. Por ejemplo, el diseño arquitectónico nos recomienda esta ubicación XY. Sin embargo, para este ejemplo, bien podríamos dejarlo tal como se ha asignado en este punto. Ahora tendríamos que ver dos detalles: que en el nivel 0 se ubica nuestro punto de acometida y que las tuberías del medidor van a estar 55 centímetros por arriba. Podríamos hacerlo de dos maneras. Primeramente, ubicando una unión que sale y entra en el cuerpo medidor, y desde ahí empatarnos hacia el punto de acometida. Veamos cómo podríamos desarrollarlo. Entonces, en la pestaña de tuberías damos un clic. Lo que vamos es como referencia a ubicar primeramente agua fría. Garantizamos con un clic agua fría, luego punto de acometida. En la referencia de material vamos a seleccionar la que nosotros hemos puesto según la ferretería o el comercio de nuestro entorno. Existe un parámetro mínimo recomendado de 25 milímetros, por lo tanto vamos a seleccionar el que para nosotros consideramos de ese diámetro interno, 25 milímetros. Vemos que todo lo demás está cumpliéndose y damos a aceptar. Ahora, recuerden nuevamente, estamos en la planta baja con un desplazamiento negativo referido desde la planta baja de menos 1.36. Es decir, que nuestra tubería, como vemos en el rectángulo en negro,
se confirma que estamos en el punto de nivel 0 metros, que es lo que nos interesa en este momento. Por lo tanto, damos un clic izquierdo para poder conectar el punto de acometida. En vertical, nosotros gráficamente podríamos aproximar lo que significaría un punto de conexión de interés. Y con un clic derecho, completamos esta primera instalación. A continuación, y para poder salir a 55 centímetros del medidor, tendríamos que cambiar este desplazamiento a menos 0.81. Si ustedes se fijan, luego de poner un desplazamiento de menos 0.81, el visor ha colocado la cota de 0.55 metros, que es lo que nos interesa. Asimismo, en tubería, como seguimos en acometida, con un clic izquierdo, dejamos en dirección al punto, otro clic izquierdo y terminamos con clic derecho. Ahora bien, sabemos por el 3D que estas tuberías no están conectadas todavía, porque están a diferente nivel. Hemos salido a 55 centímetros del medidor y en la cota 0 tenemos el primer tramo de la acometida. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a empatar estos dos puntos con una tubería que se denomina desnivel. Entonces, nos venimos aquí a esta pestaña que dice entre niveles, confirmamos que estamos con agua fría, aquí seleccionamos desnivel, en materiales la tubería PVC roscable que hemos puesto. Recuerden que aquí estamos en acometida con un diámetro de 1 pulgada o 25 milímetros, por lo tanto cambiamos el diámetro de la tubería. Seguidamente aceptar y consideren lo siguiente. Esta pestaña nos va a marcar el punto de inicio y esta pestaña el punto final de la tubería. Entonces, ¿desde dónde vamos a instalar? Sabemos que en la planta baja tenemos desde menos 1.36 metros y nos deja el 0 como punto inicial del desnivel, y en cambio el punto final va a ser la planta baja a un valor de menos 0.81. Y en esta ubicación damos un clic izquierdo y con clic derecho hemos ubicado ya nuestra tubería de desnivel. Para confirmarlo, al visor 3D, y podemos ver ahora sí que desde la acometida hemos instalado nuestra tubería saliendo a la cota 0, luego de un codo hemos derivado a la cota 0 nuevamente y tenemos aquí una tubería que empata estos dos niveles de 0 a 0.55 a la entrada del medidor. ¿Qué es lo que nos interesa? A continuación, la salida del medidor, que va a ser a 0.55, tendremos que tener otro desnivel en la cota 0 y a partir de ahí, de ese nivel 0, lo que vamos es a abastecer a la parte interna del departamento, por ejemplo, que estamos ahora mismo viendo como departamento 2. Aguas abajo del medidor, que se ubica a 0.55 metros, vamos a instalar una tubería. Estamos en un diámetro de 1 pulgada o de 25 milímetros. Confirmamos agua fría, acometida, tubería roscable, damos a aceptar. Como el nivel se ubica en planta baja, para nosotros poder llegar al nivel de 0.55 tendríamos que poner aquí menos 0.81, que sería la ubicación, a 0.55, como estamos viendo ahora mismo en el ubicador o en el visor de ubicación. De aquí salimos con una tubería a esa misma altura y con un clic derecho completamos este gráfico. A continuación, y en la cota 0 con un desplazamiento de menos 1.36 para que finalmente estemos en la cota 0, a partir de aquí vamos a trasladar a través del gráfico nuestra tubería
incluyendo en el trayecto una llave de corte general. Entonces podríamos ubicarlo en este primer tramo. Por ejemplo, por aquí podría estar la caja de válvulas de corte general. Con un clic izquierdo dejamos hasta este punto, con clic derecho terminamos este trayecto. A continuación, un escape, y donde corresponde de la pestaña de instalaciones en accesorio, damos un clic y en la referencia del accesorio vemos que es para agua fría, llave de corte general. Podríamos poner algunos detalles aquí, por ejemplo, afinar el diámetro externo. Recuerden que nosotros estamos con una cometida de 25 milímetros, por lo tanto el diámetro interno podría ser 25 igual. La temperatura la va a tomar de lo que hemos puesto ya al inicio, y todos los demás detalles quedan con el candado abierto para que sea el programa el que lo va a definir. Aceptar. Y en el sentido de flujo, que es súper importante poder considerar en este caso los 90 grados. Y en el punto de terminación del tramo anterior de la tubería, ubicados a 0 metros, confirmamos que nos encontremos desde planta baja el desnivel de menos 1.36, damos un clic izquierdo y vemos el sentido de flujo de esta válvula. Y con escape podemos ya visualizar nuestra válvula de corte general o llave de corte general, como se conoce. Con esta tubería vamos a seguir como acometida de 1 pulgada hasta llegar, por ejemplo, confirmando que estamos en la cota 0, hasta esta pared que podríamos ahí organizar constructivamente la tubería de ascenso. Clic derecho, cerramos, escape, y podemos visualizar en un 3D qué es lo que hemos trazado hasta ahora. En la cota 0 ya tenemos ubicada la tubería con una llave de corte general. ¿Qué corresponde ahora? Con una tubería de desnivel, conectar la salida del medidor hacia este tramo de tubería en la que se va a empatar a la llave de corte general. De la misma manera como hemos procedido, vamos a ubicar una tubería entre niveles, agua fría, desnivel 1 pulgada, confirmamos con un aceptar. Y nuevamente, el punto de origen de esta tubería va a estar en la cota 0, tal como se puede ver aquí en el visor del recuadro negro, y el punto final de esta tubería desnivel va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la planta baja, con un desnivel de menos 0.81. En el tramo de salida del medidor damos un clic izquierdo y ahí se ubicó ya nuestra tubería de desnivel. Confirmamos con el visor 3D. Y confirmamos que el gráfico de nuestra tubería de acometida y de alimentación principal son correctas. Si las etiquetas nos obstruyen el área de dibujo, en esta pestaña que dice etiquetas, pestaña que dice mostrar etiquetas o ocultar, damos un clic, seleccionamos el tramo de la que queremos apagar y ocultamos las etiquetas según como nos corresponda o nos interese. Sabemos que todo esto está en 1 pulgada, ¿no? A continuación, lo que vamos a explicar tiene que ver con el atirantado de las tuberías para poder abastecer, en este caso, a la planta baja, a este departamento que según esta distribución arquitectónica como departamento número 2. Entonces, aquí tendríamos que poner un desnivel hasta el 1.06, en donde vamos a atirantarlas para a su vez, con un montante, llegar al atirantado o al nivel de atirantado de la planta baja. Eso significa tener que llegar al nivel de 3.78 para desde ahí descolgarlas con tubería de desnivel hasta los 55 centímetros que tendría
cada uno de los sitios de conexión de cada aparato en la planta baja. Con un esquema vamos a explicar mejor lo que acabamos de mencionar. Repitiendo un poco los niveles, observemos, el subsuelo se encuentra en la menos 1.36. En el nivel 0 hemos puesto nuestro punto de acometida y de ahí hasta el 0.55 localizaríamos la altura a la cual está el medidor. Por otro lado, desde aquí al punto de desplante es justamente de 1.06, descontando del nivel 1.36, que es el de la planta baja, 20 centímetros del espesor de la losa y 10 centímetros que correspondería al espacio que se deja en vertical para poder ubicar ahí los elementos de sujeción de las tuberías y el diámetro de la propia tubería. Tendríamos 10 centímetros, en total 30 centímetros de desnivel. Por lo tanto, del nivel de 1.36, descontando estos 30 centímetros, la tubería para atirantarla tendría que estar en 1.06. El nivel 1.91 considera los 55 centímetros por arriba del nivel de la planta baja al que se encuentran los puntos de conexión de cada aparato sanitario. Luego, el nivel 408, que sería el piso de la primera planta alta, al descontar los 30 centímetros, de nuevo 20 centímetros del espesor de la losa y 10 centímetros para el atirantado de las tuberías, estamos hablando del nivel 3.78. Desde aquí se descolgarán las tuberías, bajaremos con una tubería de desnivel hasta el nivel de 1.91, que es en donde se van a instalar los aparatos sanitarios con esta tubería que se descuelga desde el atirantado, sujetado en la losa de entrepiso para la primera planta alta y que abastecerá a la planta baja. Lo propio, en la losa de entrepiso de la segunda planta alta se colgarán, se atirantarán las tuberías para descolgar desde ahí y abastecer a los aparatos sanitarios de la primera planta alta y así sucesivamente. Del nivel 408 descontamos los 30 centímetros y al 378 atirantaremos las tuberías. Luego en el nivel 680 atirantaremos menos 30 para la primera planta alta. Las tuberías se atirantan en la segunda planta alta en el nivel 922 y los de la tercera planta alta se atirantarán en el nivel 1222. De esta manera entonces podemos ver que de esta tubería que se encuentra en el nivel 0 tenemos que con un desnivel, una tubería de desnivel, llegar hasta el punto de atirantamiento por debajo de la losa de la planta baja, eso es en el nivel 106, y llegaremos hasta el punto en el cual vamos a poder abastecer, justamente por aquí, a todos estos aparatos sanitarios que le corresponden a este departamento. Podemos ver que cada departamento debe trabajar con su propio contador o medidor domiciliar y con su propia acometida. Entonces, vemos el acceso, vamos a hacer un poco el recorrido que tendría que hacerse para poder llegar al departamento número 2. Aquí están las escaleras, accedería a través de este recibidor y esta es toda la infraestructura que corresponde al departamento número 2. Los aparatos sanitarios y usos de agua que tenemos para este departamento 2, entonces se abastecerán con esta acometida a través de este medidor y con una llave de corte general. Aquí habíamos dejado una zona de gabinetes para poder utilizar también para la montante y descarga de estas aguas sanitarias, y acá recuerden tenemos otro vacío para poder asimismo con montante llegar a abastecer estos aparatos sanitarios y las duchas. Nos corresponde ahora poder, a través del nivel en el que nos encontramos, de la planta baja, llegar
a empatarnos con esta tubería de acometida que finalmente está desarrollándose aguas abajo de la llave de corte general. Con tubería, ahora lo que vamos a hacer es empatar con tubo de alimentación. Insistimos en seleccionar y ratificar tuberías de PVC roscable, que son aquellas que nosotros hemos tomado de nuestro catálogo. Para tubo de alimentación se requiere 25 milímetros, comprobamos que se cumple y damos a aceptar. Y desde aquí confirmamos ahora el nivel en el que nos encontramos. Las tuberías deberían estar en el nivel 1.06, con lo cual tendríamos que descontar de la planta de 1.36, vamos a bajar los 30 centímetros. Al poner un desplazamiento negativo de 30 centímetros por debajo de la planta baja que se encuentra en 1.36, el nivel de lo que vamos a trazar ahora es 1.06 metros. Por lo tanto, hacemos el respectivo gráfico de las líneas en nivel 1.06. Ahora vamos a dar una vista 3D de lo que acabamos de trazar. En el nivel 1.06, para poder atirantar por debajo de esta losa, y lo que nos hace falta en este momento es poder empatar estas dos tuberías que se encuentran a este desnivel con una tubería entre niveles que corresponda a agua fría, desnivel. Estamos con 25 milímetros o 1 pulgada y confirmamos entonces. En el punto de partida, desde la cota 0, es decir, desde menos 1.36, y entonces estaríamos en la cota 0, hasta el punto final que se ubica en la planta baja, 30 centímetros por abajo del nivel de 1.36. Con ello, ubicaríamos entonces en este punto nuestra tubería de desnivel. Con clic derecho vamos a poder ahora verificar este empate de la tubería de alimentación hasta el nivel 1.06. Ahora, de este punto 1.06 tenemos que con un montante llegar a atirantar en esta losa de lo que sería la primera planta alta. Es decir, vamos a llegar hasta el nivel de 3.78, tal como lo explicábamos en la imagen anterior. Tenemos que llegar a 3.78. Desde 1.06 tenemos que llegar a 3.78. Bien, entonces, por un lado tenemos en el visor planta baja. En tubería vamos a seleccionar la tubería de derivación particular. Estas podrían estar desde 3/4 de pulgada. Y en cuanto al desnivel, 30 centímetros por abajo del nivel de la planta baja. Para conectar las tuberías de la primera planta alta, atirantado por debajo 30 centímetros, si es que lo comparamos desde la planta baja, significa que vamos a elevarnos 2.42 por arriba del nivel de 1.36. Entonces, 2.42, y eso nos deja en el nivel 3.78, que es justamente los 30 centímetros por abajo del nivel de 4.08 con el cual habíamos estado haciendo la explicación. Por lo tanto, desde este punto vamos a poder conducir al nivel 3.78 una tubería para abastecer a estos aparatos sanitarios. Con clic derecho terminamos ahí nuestro gráfico y a continuación, desde este mismo nivel, utilizaremos para abastecer a estos 2 cuartos de baño simultáneamente. Entonces, recuerden, estamos con tubería, derivación particular,
en 3/4 de pulgada. En el nivel 378 hacemos el trazo de las tuberías. Para desde aquí poder instalar a los aparatos sanitarios con una tubería entre niveles. Vamos a ver el 3D de lo que acabamos de trazar. Nos encontramos en esta planta atirantando a 378 las tuberías que abastecerán a estos aparatos sanitarios. Estamos con 3/4 de pulgada y la tubería de alimentación viene con 1 pulgada. Significa que constructivamente, para poder empatar, se necesita un accesorio que reduzca de 1 pulgada a 3/4 de pulgada, o de 25 milímetros a 20 milímetros. Ahora, la conexión entre niveles lo vamos a hacer con 1 pulgada de la siguiente manera. Por un lado, la tubería de alimentación se encuentra a una profundidad de 1,06, es decir, 30 centímetros por debajo de la planta baja. Y desde este punto vamos al punto final, que sería la planta baja con 2,42 positivo. O alguien podría hacerlo también desde la primera planta alta con un desplazamiento negativo de menos 0,3. De las dos maneras tendría que dar exactamente lo mismo. Y luego ubicamos en este punto con un clic izquierdo, luego un clic derecho, y entonces lo que estamos haciendo es empatando la tubería que nos abastecerá a estos 2/4 sanitarios. En el 3D de la vista también podríamos ir observando el desarrollo de nuestro trazado. Alguien podría mencionar aquí que sería preferible trabajarlo como montante antes que desnivel. Es muy válido poder hacer ese ajuste y directamente se puede hacer a través de una selección del tipo de tubería. En este caso, lo que antes teníamos como un desnivel, ahora lo hemos cambiado a propósito como un montante. Este montante tiene un diámetro de 1 pulgada y abastece a estas dos derivaciones particulares de 3/4 de pulgada. A partir de aquí vamos entonces a abastecer a estos aparatos sanitarios. Todo lo que tiene color azul va a ser el agua fría y lo que tiene color rojo va a ser el agua caliente. En tubería, para los aparatos que se encuentran en la planta baja, debemos considerar los 55 centímetros que están por arriba del nivel de la planta baja. Por lo tanto, tendríamos que descolgar hasta el nivel de 1,91. Y todas las tuberías que ya son de conexión de aparato o derivación de aparato, se pueden trabajar perfectamente con media pulgada, o lo que significa para nuestra normativa 16 milímetros. Estamos en planta baja 1,36 y en positivo 0,55, lo cual nos deja en un nivel de 1,91. Lo que corresponde entonces empatar de lavamanos y lo propio del inodoro. Adicionalmente, lo que vamos a hacer es dibujar en la misma posición XY, aunque estamos en el nivel 1,91,
una tubería en la cual vamos a dejar la posibilidad de conexión de una válvula en este caso podríamos dejar una llave de corte simplemente para poder, considerando que se trata de una tubería de 16 milímetros, poder dejar un diámetro externo de 25 y en el sentido de flujo que sería a 180 grados. Marca el sentido de flujo con un escape o con un escape. Continuamos con el gráfico de la tubería que sale de esta válvula de corte en el mismo nivel 1.91 y de aquí nos empataremos con la tubería que abastece a nuestros aparatos sanitarios, en este caso el inodoro y el lavamanos. Constructivamente se podría también haber desarrollado una tubería por esta pared, aquí hacer el descenso o la tubería entre niveles, dejar la válvula cortadora general aquí en esta posición y desde aquí conectar primero al inodoro y luego al lavamanos. Cualquier opción es válida tanto para el diseño como constructivamente. Bien, nos ubicamos con el esquema que estamos trazando y podemos identificar los trazos recientes. Lo que está pendiente es conectar esta tubería de 3/4 de pulgada que se encuentra en una cota 378 con aquella tubería que está ubicada en el nivel 1.91. Entonces hace falta una tubería entre niveles, desnivel, tubería roscable. Podríamos bajar con media pulgada perfectamente o con 3/4, suficiente será con media pulgada. Y entonces, de nuevo, el punto inicial va a ser de la planta baja más 0.55, que es 1.91 el nivel, y el punto final en la misma planta baja vamos a llegar hasta 2.42, es decir, el nivel 3.72. En este punto damos un clic izquierdo, luego un derecho, escape y hacemos la vista 3D para corroborar que nuestro trazo es pertinente. Semejante, vamos a desarrollar una tubería de desnivel. Aquí tendríamos que dejar una válvula de corte para cada cuarto de baño, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos una sola válvula de corte para ambos cuartos de baño. Lo recomendado es que cada cuarto húmedo tenga su propia cortadora. Se podría proceder entonces de la siguiente manera. Esta tubería de 3/4 de pulgada está en la cota 378 y desde ahí tendríamos que descender a la cota 1.91 para ubicar las válvulas de corte tanto en el cuarto húmedo de la parte inferior como el de la parte superior. Tubería, derivación de aparato. Continuaríamos con 3/4 de pulgada. Si dejamos una sola válvula para el inodoro y el lavamanos, entonces correspondería poder hacer un empate como el siguiente: hacia el cuarto de baño 1 y hacia el cuarto de baño 2, luego un entre niveles, un desnivel de 3/4 de pulgada, de nuevo desde 0.55
y en la planta baja 242. En este punto no se olviden de hacer la revisión inmediata de cada uno de los elementos que se van conectando para continuar con la instalación correspondiente. Ahora podemos perfectamente reducir el diámetro a 1,5. Ya en el nivel 0.55 instalaremos una válvula de corte una llave de corte en el sentido de flujo sería 0 grados para este baño y otra para el de la parte superior. A partir de aquí, con tubería empataremos nuestra ducha, el inodoro y el lavamanos. De la misma manera, media pulgada después de la cortadora o llave de corte, para el inodoro y agua fría de lavamanos. Para abastecer esta ducha, cambiando el nivel, deberíamos abastecer al nivel 242 y del nivel 378 descenderíamos al 191 para poder primeramente instalar una llave de corte, sentido de flujo a 0 grados, y a partir de aquí poder conectar la ducha, el agua fría de la ducha. Debemos entonces aquí poner una tubería entre niveles que nos permite empatar desde el nivel 191 al 378 en este punto. No se olvide de grabar. Desde este mismo punto deberíamos hacer el trazo ahora para poder conectar el fregadero, que está a 55 centímetros por arriba de la planta baja, y luego la lavadora doméstica de este departamento. Tubería, nos empataríamos con una derivación particular interior en 3/4 de pulgada. Estamos en el nivel 242 por arriba del nivel de la planta baja, es decir 378, y desde este punto vamos a tener la posibilidad de conectar aquí un primer punto,
para el calentador de agua y dejaremos otro en esta parte para la lavadora de ropa. Tubería asimismo, derivación de aparato, dependiendo del fabricante y de la marca de la lavadora, se podría requerir 3/4 de pulgada. Tendríamos que dejar también la posibilidad de conectar una válvula de corte general, llave de corte. Estamos con una llave de corte de 20 milímetros, diámetro interno, sentido de flujo 180 grados. A partir de aquí, tubería, y nos hace falta la tubería entre niveles. Vamos con 3/4 de pulgada. Estamos dejando para esta lavadora 3/4. Verificar los niveles. El punto inicial va a estar 55 centímetros y el punto final, planta baja, 2,42. Lo importante de poder observar y confirmar con nuestro gráfico en 3D ahora sí podemos ver la conexión con la válvula. Adicionalmente aprovecharemos aquí para poder ubicar nuestro calentador de agua. Pedimos aquí en el punto de instalación, la pestaña de instalación, donde dice producción de agua caliente. Tenemos todas estas referencias de equipos posibles, dependerá de aquella que se va a instalar. Lo que se recomienda es poder instalar siempre una termoeléctrica o del tipo acumulador termoeléctrico, que permite, además del volumen, controlar la presión. En este caso, de todos los que se tienen en la gama de acumuladores, podríamos dejar la mínima de 30 litros. Temperatura del agua de salida podría ser perfectamente 60 grados. Aceptar. Lo ponemos a 90 grados. Ubicaríamos en este sentido para poder derivar desde esta tubería a nuestro calentador de agua. Entonces, asimismo a 55 centímetros, está en la cota 1,91, es decir, 55 centímetros por arriba del nivel de la planta baja. Aquí debemos instalar una válvula de corte. Estamos con 20 milímetros, diámetro interno, el sentido de flujo en 0 grados, escape, luego la tubería, a partir de este calentador instalaremos entonces las tuberías para agua caliente. Agua caliente, haríamos una derivación particular interior en 3/4 de pulgada. Esto se encuentra a 0,55 la salida, es decir, un nivel 1,91. Aquí dejaríamos una válvula asimismo de corte. Estamos agua caliente, la llave de corte.
Sentido de flujo a 0 grados, normal el sentido. Tubería, agua caliente. Y desde aquí abastecer a la lavadora y a los demás aparatos. Tubería, vamos a conducirnos con 3/4. $2.42 por arriba del nivel. Ponemos una tubería de entreniveles de agua caliente. El punto inicial sería 0.55 y el de la planta alta 2.42. Tenemos aquí entonces nuestro montante, a partir del cual en agua caliente vamos a derivar aparato con los mismos 3/4 de pulgada. Vamos a mantener en 0.55. Aquí ubicaremos la llave de corte. Para agua caliente, sentido de flujo a 0 grados, este sentido. Tubería, derivación de aparato a 3/4. Y ya tenemos conectada la lavandería en 3D. Aquí nos está haciendo falta un montante para poder empatar el calentador en la salida, y vemos en este tramo la conexión a la lavadora. Aquí un montante de agua caliente en 3/4. El punto va desde 55, que es la salida del calentador, planta baja 2.42. Podemos verlo aquí también en 3D. Podríamos ver aquí estas posiciones o directamente en la planta baja. A partir de este punto vamos a conectar esta ducha y estos otros 3 aparatos que requieren de agua caliente. Derivaremos instalaciones de agua caliente para el fregadero y el lavavajillas. Vamos a identificar que nos hará falta, en este caso, un montante que empata estos dos niveles. Aquí tendríamos que ubicar nuestro montante de agua caliente. Agua caliente montante de 0.55 y planta baja 2.42. Una vez que se ha instalado tanto las tuberías de agua fría como las de agua caliente, se ha constatado que todas las uniones son correctas, procedemos a hacer el cálculo del sistema, en este caso desde la acometida al medidor al departamento 2, únicamente con este
enlace que dice actualizar resultados, se produce el cálculo y debemos dejar organizando de tal manera que las instalaciones que hemos provisto no tengan ningún llamado ni de atención respecto de mala conexión, ni tampoco que estén desconectados. De esta manera dejamos terminado hasta aquí la primera parte de este tutorial en el que hemos hecho la instalación de agua fría y caliente para uno de los departamentos. Muchas gracias por su atención, espero que les sea de muchísima utilidad.